Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Revisar la historia está de moda. Según la progresía, también conocida como el wokismo, hemos de deconstruir todo lo que somos física y culturalmente. Nos tenemos que quedar como un solar para que los nuevos ingenieros sociales puedan insertar en nuestras cabezas nuevos códigos de valores, identidades, creencias, etc. Es decir, formatearnos como los ordenadores. Sin este paso es imposible que ese conocido como nuevo orden mundial del que tanto hablan se pueda cumplir. Es reconocer que no les va mal. Hoy en día hay hasta gente que cree que puede ser un hombre simplemente con pensarlo, que puede ser un gato o un perro, en fin, ya saben, para gusto los colores. Pero como decía el gran Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa. De lucha de dioses va hoy la cosa, o mejor dicho, de la lucha entre dos civilizaciones hace cientos de años. Estas son el cristianismo y el islam. Y de la victoria de los primeros surgimos nosotros, los españoles, como primer estado del mundo y primer imperio global. Casi nada, ¿verdad? España es la única nación cuya conciencia colectiva se forja en la lucha contra el Islam como invasor. Pocas naciones han conseguido parar el envite islámico, nosotros y Hungría. Los 8 siglos de invasión musulmana y la constante resistencia del remanente cristiano romano es lo que se conoce como el periodo de la Reconquista, un término polémico por los múltiples prismas desde el que se puede observar, pero que como mezcla de hecho histórico y mito fundacional ha pervivido hasta nuestros días. Los progres de hoy, y algún que otro ignorante, niegan la existencia de España, pero afirma la de países como las provincias vascongadas o catalanas. ¿Qué hay de cierto en nuestra historia? ¿Fue todo tan rosa o tan negra como la pintan? De esto y mucho más hablaremos hoy. Comenzamos. Y para hablar de Reconquista tenemos al autor de este libro, Reconquista, de la esfera de los libros, Iván Vélez. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, encantado. Último libro, pero digamos en una serie historiográfica que es La Reconquista, la conquista de México y en este caso Torquemada, el Gran Inquisidor. Pregunta obligatoria, luego lo desgranaremos, pero ¿la Reconquista existió tal y como la conocemos o es más un mito que un hecho histórico? Bueno, pues esa es una pregunta que hay que matizar mucho en la respuesta. Existió, efectivamente, yo creo que existió, o hay un avance cristiano que trata de recubrir ese mundo islámico, ese al-Ándalus. Es un término, ya digo, polémico y hay que explicarlo bastante a fondo. Hoy está siendo pues, cancelado, que es la palabra de moda, para evitar otra que es más incómoda, que es censurar. La opción de censurar suena peor, sí. Suena mucho peor, censurar es una palabra que no gusta, pero cancelar de algún modo parece que es más suave. Yo creo que pues anima a un enorme debate el término Reconquista y sobre todo la idea que subyace tras ese término. ¿Por qué te ha dado, lo digo porque eres arquitecto, Sí. ¿Por qué te dio por escribir historia? Bueno, me dio porque siempre me ha gustado la historia, es una afición ya lejana. Siempre me ha gustado la filosofía, en concreto la filosofía de la Escuela de Oviedo, a la cual creo que pertenezco, discípulo de Gustavo Bueno. Y entonces, bueno, pues lo que trato de hacer no es ya tanto libros de historia en crudo, por decirlo de algún modo, sino pues intentar introducir algunas dosis de filosofía de la historia, es decir, qué relación hay con unos hechos, qué efectos tienen en nuestro presente, qué concatenación hay entre los mismos. Bueno, y a partir de ahí pues yo empecé a escribir artículos y algún tipo de pequeños ensayos. Empecé hablando mucho de la leyenda negra en su momento, hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues estos 3 libros en concreto son unos libros que me ha encargado la esfera de los libros, valga la redundancia, coincidiendo con aniversarios, que yo creo que son excusas muy buenas para regresar sobre temas que están siempre latentes. Vamos a viajar un poquito al pasado, luego traeremos la Reconquista al presente, si es que se puede traer de alguna manera. Se nos está pintando la historia últimamente más rosa para los musulmanes y más negra para los cristianos. He conocido personas en Andalucía que dicen que el momento glorioso fue el Al-Ándalus, que vinieron los bárbaros del norte, que no se duchaban, que eran todo oscurantismo, que no estudiaban, que no sabían leer. Entiendo que en todo esto hay siempre algo de cierto y algo de mentira, porque bueno, al fin y al cabo los mitos parten de ahí. ¿Cómo lees o qué lectura haces de esta inversión histórica, claro, cultural? Bueno, yo diría que el mito de Al-Ándalus, que es un poco el que se contrapone al del mundo cristiano, los reinos cristianos norteños que luego se van extendiendo hacia el sur, en lo que se llama Reconquista, yo creo que tienen una leyenda que parte como mínimo del siglo XIX, cuando en la época del romanticismo los viajeros
europeos que querían ir a Oriente a bajo coste encontraron en España pues, una especie de restos y de reliquias que les permitía tener ciertas ensoñaciones orientalistas, ¿no? Estoy refiriéndome a Borrow, a Washington Irving, que por cierto también luego elogió algunas gestas cristianas, pero bueno, digamos que ellos establecen las bases de una España que es anómala por tener ese sustrato musulmán. Esto también nos podría retrotraer a los años o los tiempos en los cuales surge una leyenda negra antiespañola en Italia, entendiendo que el español es impuro racial y espiritualmente, ¿no? Pero digamos que cuando esto vuelve a emerger y en la línea que yo creo que podemos insertar esta especie de elogio sin fin de un Al-Ándalus absolutamente refinado, podemos localizarlo en el siglo XIX con estos viajeros. ¿Qué ocurre? Pues y algún egregio falangista como Lagüe también recogió estas tesis de pues, que más o menos los musulmanes habrían venido pues, pacífica y cordialmente, casi repartiendo flores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en estas visiones son muy útiles. Estas ensoñaciones son muy útiles para aquellos que intentan negar no solamente el proyecto político de reconquista de unos reinos frente a otros, sino sobre todo el religioso. Es decir, hay mucho de anticristianismo o de crítica al cristianismo en el elogio del Islam y el denuesto de los reinos cristianos. Claro, algo que se ataca, digamos, para, como bien estabas diciendo ahora, desmitificar o negar la existencia de esta reconquista, vamos a preguntarnos ¿qué era España en ese momento? ¿No? España, hay gente que dice es una nación cultural o como queramos llamarlo, de miles de años, hay gente que dice que España existe porque una constitución lo dice, un papel, eso casi es un chiste, pero sí es cierto que tú ahí recoges diferentes versiones de la lectura que hay, ¿no? De un pueblo que, en este caso de origen visigodo-romano, que tiene conciencia de lo que se ha perdido por el avance musulmán, pero que en ese momento tampoco tenía conciencia de lo que estaba haciendo, reconquistando el terreno. Sí, yo creo que lo define muy bien. Es decir, hay una Hispania, vamos, por seguir la secuencia histórica, la Hispania romana dota a la península ibérica de cierta unidad e inserta en un imperio que ocupa todo el Mediterráneo. Eso no podemos llamarlo España, hay que entender que es la España romana, la Hispania, en definitiva. Luego llega la invasión bárbara, que configura otra España, que escrito es Hispania, perdón, y que de algún modo se diferencia de la anterior, pero mantiene algún sustrato. Y en ese momento, en una de las crisis que sufre la España visigoda, pues es cuando irrumpen los musulmanes, digamos que confinan en la cornisa cantábrica o en el norte de la península algunos focos resistentes y otros que se quedan dentro, que podríamos llamar con mucho matiz colaboracionistas, en el sentido de que les mantienen ciertas estructuras a cambio de unos elevados tributos que luego acaban disolviéndose y subsumiéndose en Al-Ándalus, y es ahí, en ese norte cuya batalla fundacional de la Reconquista es la llamada de Covadonga, donde, claro, no sabemos exactamente qué pasaba por esas cabezas, pues quizá no tenían todo ese proyecto en la cabeza de reconquistar. Sí que es cierto que está siempre un recuerdo de la España que ha caído en lo político y en lo religioso. Es muy difícil separar esas dos esferas en esos siglos, ¿no? ¿Y cuál es la tesis del libro? Pues que esa pérdida, por utilizar el término de las crónicas del siglo IX, deja siempre una especie de recuerdo, que es lo que se quiere restaurar, pero en el proceso, como tú bien has dicho, de restauración, cristaliza otra España pues que se extiende por el Mediterráneo antes de haber tomado ya Granada, que ya está, bueno, desbordando los límites de la España visigoda. Entonces, hay un recuerdo de la España perdida, hay un proyecto de restauración, pero en ese proceso de siglos a lo que se da lugar es a la España histórica de la cual procede la política. Y aquí acabe darle un palo a los que dicen que España empieza en el 78 o en 1812, ¿no? 1812, España viene, evidentemente, de unos procesos, de unas transformaciones históricas de siglos. Claro, la legitimidad que siempre se buscaba era entroncar con lo romano, ¿no? Con digamos, la Roma cristianizada. Es lo que consideran legitimidad. Imperio romano. Visigodos también. Visigodos, exacto. Los llamas bárbaros, bueno, se les llama bárbaros, pero que tampoco tenían mucho de bárbaros, o al menos
digamos, todo ese flujo migratorio desde el norte de Europa, Suecia, lo que se conoce después como vikingos, sufren un proceso de culturización o, digamos, de mediterranización, si lo podemos llamar. Romanización en su bajada hacia España. Y llegan prácticamente muy fáciles de asimilar, aunque también es cierto que crean instituciones que separan unas de otras. Sí, pero hay que decir, también porque hay mucha caricatura en esto, el reino visigodo no era un reino, como tú dices, absolutamente bárbaro, ya está el fuero juzgo, hay una legislación ya más o menos que recubre en la península, una legislación a la que se vuelve con los reinos cristianos, hay una iglesia que tiene ya una fuerza, entonces son los pilares de aquel tipo de sociedades. Evidentemente no podemos mirar lo que ocurría en el siglo VI con los ojos del siglo XXI. Sí que es verdad que hay un reino visigodo que es más sólido de lo que muchas veces se quiere presentar. Son 781 años de presencia musulmana. Sí. Primero invasión, pero luego es cierto que asentamiento. Sí. Pero es curioso porque aquí, digo que cuando estaba leyendo tu obra intentaba recordar lo que estudiamos en el colegio y a veces se nos presentaba como un entendimiento o un bloque hegemónico con ciertas batallas entre sí contra el moro invasor. Pero luego es cierto que también hubo rencillas en las que los moros se aliaban con cristianos para oprimir a otros moros, cristianos que se aliaban con moros para oprimir a otros cristianos. Es decir, que no fue todo ni tan rosa ni tan negro, pero sí que es cierto que en un momento hubo una conciencia de nosotros, ellos, y ya vamos a por todas. Claro, o sea, lo que yo he tratado de combatir es la idea de que se da siempre en los mapas de unos reinos cristianos y una al-Ándalus, ¿no? Los mapas tienen más matiz, yo pienso que serían casi, más bien una piel de leopardo, con una especie de manchas más oscuras o menos oscuras, ¿no? Existió, durante el periodo de la Reconquista, existieron guerras y pugnas y rivalidades entre reinos cristianos, eso es evidente, ¿no? Pero también es importante señalar, y eso yo creo que es fundamental, que siempre las crónicas posteriores lamentaban esa especie de riñas de familia. Es decir, si tú eres el rey de un reino cristiano y yo otro y nos hemos peleado, aunque uno de los dos venza, siempre hay como una especie de lamento, como diciendo, hemos estado perdiendo un poco el tiempo frente a la tarea que tenemos encomendada, que es esa restauración de una España cristiana, que digamos que es la visión del mundo que se tiene en ese mismo momento. En el otro lado igual, en Al-Ándalus igual, es decir, después de la fuerza tremenda con la que penetra en los reinos cristianos Almanzor, después de su muerte se empieza a disgregar todo, se crean los famosos reinos de taifas, reinos enfrentados entre sí que tenían que recurrir a aliados cristianos para enfrentarse a hermanos de religión. Bueno, pues digamos que esos matices son los que yo he querido introducir porque me parece que es necesario, aun cuando, insisto, siempre hay esa idea latente de que hay que expulsar a quienes han arrebatado la tierra a los cristianos. Al igual que, extrapolando un poco en el tiempo, obviamente con los matices y las diferencias, la Reconquista se puede llamar una especie de guerra civil con la participación de potencias extranjeras, ¿no? Así como, por ejemplo, en la Guerra Civil Española del siglo XX, ¿no? se pidió ayuda a otros. Hablamos, por ejemplo, de los visigodos que piden ayuda a los árabes para poder vencer, que de ahí la invasión de Muza. Después, tildar parte de la Reconquista, además algo curioso también, no es permanente el sentimiento de Guerra Santa, sino como que va a trozos, y con la participación de reinos extranjeros, sobre todo francés, que también cada vez que viene se aprovecha a ver si puede quedarse con algo. Sí, en las Navas de Tolosa concretamente, ¿no? Que se repliegan y vamos a intentar quedarnos con Toledo, bueno, no. Sí, ya que vamos nos vamos a algo. Casi como... Eso recuerda mucho a la francesada, ¿no? La guerra de la independencia o guerra del francés, que también se llama en algunos sitios. Sí, tiene la Reconquista, que es un proceso, ya digo, muy amplio y que yo creo que el término hay que mantenerlo por la operatividad que tiene y porque explica bastante mejor que otros, me parece a mí, aun cuando todo se pueda discutir en cuestiones de detalle. Claro, tiene muchas fases y en algunos momentos adopta la forma de cruzada, entre otras cosas porque hay que aunar voluntades y economías cristianas para enfrentarse a almohades o almorávides o a potencias bélicas muy potentes y además con el componente también esclavo que no hay que dejarlo de lado. Es también una de las cuestiones que se omite, pero el mundo, o sea, la esclavitud es un
es una constante que gravita sobre todos estos siglos. Entonces, bueno, pues es un poco lo que tú dices. Hay paralelismos, y es una cosa que a mí siempre me gusta establecer con el pasado, ¿no? Porque el pasado se hace en el presente, por decirlo así de manera inmediata. Pero sí, es cierto que en algunos momentos tiene esa idea de cruzada que es cierto que en la guerra civil se utilizó también y que también se puede ver, como tú dices, como choque de dos facciones muy complejas alimentadas por otras, digamos, en la retaguardia. Sí, se puede decir, sí. ¿Qué es lo que, por ahora así anécdotas curiosas, analizando, estudiando, qué es lo que más te ha llamado la atención, algo que no conocieras, o un acercamiento quizá diferente, aunque tú también estudiaste en tu época? ¿Qué resaltarías o qué es lo que más te ha llamado la atención en ese trabajo? Hombre, a mí me ha llamado la atención varias cosas, más o menos ya las sabías, pero bueno, por entrar un poco en detalle, ¿no? Me ha llamado la atención también esa constante, o si no llamar la atención, quiero subrayarlo al menos, ¿no? La constante trabazón matrimonial entre los matrimonios. Perdón por la reiteración. Entre los reinos, perdón. Los lazos de familia tan constantes, el objetivo o momentos en los cuales un rey se aparta a un lado porque le toca al otro entrar. Es decir, hay una especie de canales ya preestablecidos de expansión de los reinos cristianos. Eso es lo que yo creo que llama más la atención, ¿no? Y cómo los tratados, pues eso, ya digo, van estableciendo una especie de franjas por los cuales debe discurrir la reconquista. Esa planificación yo creo que es bastante importante. Personajes, o ¿cuál es tu personaje favorito y tu personaje más odiado de estos casi 8 siglos? Y remarco casi 8 siglos, 881 años, porque todavía hay gente que discute que no estuvimos invadidos 8 años, que no pasó nada, ¿no? Pero bueno, esto sí, bueno, es verdad que depende de la zona de la península que cojas, estás más invadido o menos en cuanto al tiempo, ¿no? Es verdad que el cuadrante noreste tuvo menos presencia musulmana. Hombre, hay un personaje que destaca sobre casi todos ellos, precisamente porque aúna lo histórico y lo mítico, que es el Cid, ¿no? Yo creo que eso es casi una respuesta inmediata, ¿no? Pero hay un Cid 2 también, entre comillas. Claro, hay un Cid 2, es lo que te iba a decir, que luego te das cuenta de que el Cid histórico no es el Cid del cantar, pero claro, el hecho de que tenga un cantar o unos cuantos cantares también dice mucho, ¿no? De la potencia que él tiene y de cómo él se convierte en una especie de modelo para otros guerreros que deambulan por ese paisaje de la Reconquista. A mí me parece que eso es una figura interesante. Por supuesto, también muy interesante la figura de Fernando el Católico. También es ya pues es un rey ya de unas dimensiones y todo lo que le rodea también, toda la simbología que de algún modo legitima la idea imperial que ya venía de antes por parte de los reyes católicos. Eso me parece que son figuras evidentemente interesantes. Destacaría también otro al que le he dedicado un capítulo de dudosa historicidad, según algunos, que es Bernardo del Carpio, y ya no tanto por la historicidad que pueda tener, sino por el uso que se hace de él como, casi volveríamos a las preguntas anteriores, como héroe antifrancés. Es decir, que siempre que ha habido una pugna con Francia, hemos exhumado a Bernardo del Carpio. Pues vamos. Claro, y de hecho cuando viene Carlos I a España va a su tumba a coger su espada. Es decir, que hay una especie de mitos muy arraigados bueno, asumidos por todo el mundo y que se desvanecen, por supuesto, en el siglo XIX con esto de que la historia española casi sería una invención, ¿no? En cuanto al personaje más odiado, hombre, yo creo que la tentación está siempre en atribuírselo todo a Almanzor, ¿no? Y quizá lo sea, ¿no? Un personaje intrigante en la corte cordobesa, un personaje apoyado en un mundo de esclavos, un personaje también con eunucos a su alrededor. Quiero decir que es una imagen casi orientalizante en el sentido más tiránico de la palabra.
Sí que es cierto que leyendo, bueno, siempre que leéis historia de la Edad Media, me hace gracia cuando la gente dice, no, es que las conspiraciones no existen. Bueno, la historia es una conspiración constante. Constante, claro. Entre primos, hermanos, amigos, hijos, hijas, nietos. Y además, como tú dices... Y la Reconquista quizás sea un ejemplo perfecto. Es un ejemplo tremendo, porque te tienes que ir haciendo unos esquemas porque... Te pierdes. Claro, te pierdes y seguramente me habré equivocado en algún dígito de algún rey, seguramente estará cambiado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también es un momento en el cual hay una mortandad infantil importante, entonces ¿por qué llega uno al trono y no al otro? Pues a veces por cuestiones casi casuales, ¿no? En torno a reyes niños hay grupos de poder que utilizan al niño porque es el depositario de la corona, pues, y eso son cosas verdaderamente apasionantes, conspiraciones muchísimas, claro, pero es que además yo creo que si no se tienen en cuenta factores ajenos a la pura historia positiva de fecha, batalla, las cosas no se pueden entender. Entonces, por eso yo creo que esos factores, el factor mítico, el factor conspiranoico o las propias conspiraciones, más que lo conspiranoico, son elementos esenciales para entender lo que pasa durante la historia, porque no todo responde a un plan perfectamente trazado y público, sino que hay intereses ocultos constantemente. Ahí, bueno, quedan, como tú decías, hay casi unos caminos marcados por la divinidad, ¿no? A seguir hacia abajo. Tenemos el reino de Castilla, el reino de Aragón, Navarra. Claro, aquí tú también documentas dónde queda la corona catalano-aragonesa. En ningún sitio. Claro, es que no queda en ningún sitio. Es decir, bueno, Ramón Berenguer IV y doña Petronila se casan, sí, pero es Aragón el reino es Aragón. Son condes de Barcelona. Claro, son condes de Barcelona. Bueno, es que el tema por eso digo que la historia se hace en el presente, es decir, se extraen una serie de documentos y de reliquias, por decirlo de algún modo, y sobre ellos se articulan una serie de discursos o de relatos, que me gusta decir a los postmodernos ahora, ¿no? No queda en ningún sitio, la corona es aragonesa. Y ya está, lo siento, no hay tal. No hay tal, y lo que sí que es cierto es que precisamente por esos caminos marcados o preestablecidos, Aragón se va quedando orillado y su expansión es mediterránea. Que tampoco está mal. Que no está nada mal. Y luego además habría que decir que hay reyes aragoneses castellanos, Fernando el de Antequera, es decir que, ¿cierto? Claro, y no está tan lejos Fernando de Antequera, es un nombre de hace 4 días, por decirlo de algún modo, históricamente. Pero importante lo que has dicho, es decir, cómo es importante un anclaje en la historia para poder dar una identidad, ¿no? Es decir, por mucho que intenten ahora borrar, como decía en la editorial, y crear nuevas identidades, vemos cuánta razón tenía Simón Bauman, ¿no? Con las identidades líquidas, porque no hay nada que agarre en el pasado, no hay raíces, pero es curioso cómo siempre tienen que ir a atacar las raíces reales para poder suplantarlas con algo nuevo. Hablamos de la corona catalano-aragonesa, ¿no? Es decir, tengo que ir a desmontar lo que es la identidad de Aragón para poder vender otra cosa. Lo cual a la vez es un oxímoron porque están legitimando de alguna manera el origen de lo que están negando. Sí. ¿Crees que, por viajar siempre presente-pasado, crees que la crisis de identidad que tenemos hoy en día es reversible? Es decir, ese proceso, decía en filosofía, ¿no? La autaxia y la distaxia. Estamos en un proceso distáxico total. Tenemos, o hay razones o hay vías para una autaxia nuevamente hispana, no solo obviamente a través de obras como la tuya y de otros tantos autores, porque digamos que lo hispano está de moda, pero claro, hace falta algo más que escribir. Y con esto no estoy desmereciendo ni tu labor, ni la mía aquí como periodista, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eso es una pregunta muy recurrente, porque estamos viendo, bueno, y con las últimas decisiones del gobierno de Sánchez, pues estamos asistiendo a un golpe de Estado y una demolición de la nación española, vamos, pues sí, con cierta nocturnidad entre partido de fútbol y partido de fútbol, pero sí, estamos en una hora grave, que dirían los clásicos, ¿no? Hombre, yo tiendo a pensar que siempre hay tiempo para la reacción, cada vez menos tiempo si no se hace nada. Los planes de estudios... yo soy un aficionado a la historia, pero los planes de estudios ni siquiera llegarían al nivel de un aficionado. Es decir, que se está... sí, porque a partir de ahora creo que le quieren que enseñar España solo a partir de 1800. Por eso, que quiero decir que cuando se hable del Cid,
a un chaval dentro Será de unos un años... islamófobo. Bueno, sí, de hecho, hoy en día los Reyes Católicos son islamófobos. son islamófobos, bueno, sí, aparte que son islamófobos, pues el Cid, me río por no llorar, pero... será, yo qué sé, pues una película de hollywoodiense en España, ¿no? Correcto, también hecha con unas intenciones concretas dentro de la Guerra Fría, pero bueno, eso es otro cantar, nunca mejor dicho, ¿no? A ver, yo tiendo a pensar que las cosas están empeorando en cuanto a que no va a haber conocimiento y para poder hablar tienes que tener unos mínimos referentes, pero quiero pensar también que ha habido cierta reacción. Los que llevamos aquí ya como unos cuantos años a vueltas con la leyenda negra y con este tipo de cosas, que en realidad son las que vienen a negar todo ese pasado y a establecer esos cortes, nos acordaremos que hace 10 años había muchos menos autores dedicados a estas cuestiones que ahora. Por lo menos hay un público receptivo que lo demanda. Hay grupos recreacionistas cada vez en más sitios, algunos de ellos muy cuidados en el detalle, es decir, gente que muy involucrada. Hay cierto interés en algunas localidades históricas españolas en restaurar físicamente el pasado. Yo como arquitecto tengo que soltar esto ahora, ¿no? Pues restaurar bien monumentos antiguos. Hay un auge también, yo creo que de la arqueología. Yo creo que aquí lo fundamental... Hay también proyectos cinematográficos como el de la primera globalización que de algún modo demuestran que si se hacen productos de calidad la gente va a verlos. Hay incluso esto de Mecano, yo no he visto no he ido a ver lo de Nacho Cano de Malinche, pero si tantas críticas está recibiendo por parte de semejante facción, es por algo, y es porque algo bien habrá hecho, por lo menos... Tocar la fibra sensible. Tocar la fibra sensible. Entonces, yo quiero pensar que puede haber una reacción. Y aquí solo cabe el estoicismo, pues trabajar cada uno lo máximo que pueda en su parcelita y esperar los resultados. Bueno, esta entrevista, por ejemplo, es un ejemplo de que espero que haya cierto interés en estos temas, ¿no? Volviendo al pasado por personajes, ¿no? Es decir, estamos, bueno, Occidente en general está colonizada culturalmente por el mundo anglosajón. Sí, totalmente. Prácticamente no se conocen héroes de nuestra historia, más allá de los mitos, bueno, incluso Hernán Cortés en este libro, pero digamos que se fuera, ya sobresale la historia, ¿no? Es otro tipo de personaje. También pensadores, ¿no? Y aquí quiero ir al tema del conocimiento. La Reconquista no es solo algo militar, es como se dice la frase, ¿no? Es decir, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Hay un trabajo para esa transmisión y hay una ósmosis entre las dos barreras islámicas cristianas que rompen ese mito de oscurantismo por parte del cristianismo medieval y que rompen también esa idea del Islam. Y algo curioso, las dos civilizaciones completamente, por un lado, que aportan cosas a la historia de la humanidad, son de civilizaciones religiosas, desde el punto de vista hoy en día casi fundamentalistas religiosas, en el sentido de que Dios está presente en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Hoy en día vivimos lo contrario, el cientificismo. ¿Cómo valoras esto, teniendo en cuenta que nuestros pilares como civilización, esos que ahora están destruyendo, están fundamentados en ese legado árabe cristiano, de alguna manera también? Lo digo para que también esos que nos ven solo como islamófobos vean que también aceptamos las buenas cosas de otras civilizaciones. A ver, ya no es una cuestión de fobias o filias, es cuestión de analizar los hechos. Vamos a ver, la idea de que la religión se contrapone a la ciencia es un topicazo que se desmonta con muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. Hay muchos hombres de religión que han aportado muchos avances a las ciencias, ¿no? Pero aquí lo sorprendente es que desde esas posiciones de que, según las cuales pues, la religión impide el avance científico, sin embargo sí que se le atribuye un nivel de refinamiento tremendo al mundo musulmán en cuanto... Y al judío también. Y al judío también, ¿no? Pero es que el cristiano también lo tuvo. Es decir, la obra que hace, por irnos a lo más inmediato, toda la obra que hace... o que impulsa, mejor dicho, Alfonso X está ahí. Pero es que lo que hay que entender es que Alfonso X no es una especie de extraterrestre que aparece ahí, sino que se dan las condiciones idóneas para que aparezca un rey que se le acabe llamando sabio. Y de hecho, muchos de los proyectos, yo lo he querido reflejar en el libro, que culmina Alfonso X, son continuación de los que ya ha hecho en su momento su padre Fernando III. Es decir, que hay una tradición. La tradición
también muy conocida de recopilación de obras clásicas y de técnicas que luego sobre las que se asentarán las ciencias se dan en los monasterios. Eso no se puede obviar de ningún modo. Es decir, que lo que no podemos pensar es que solo hay una religión que impide la evolución científica, que es la cristiana. Totalmente falso. Esa afirmación oculta otros intereses que más o menos podemos sospechar. Yo lo niego. Y en cuanto al mundo musulmán, lo tengo que decir, y sé que es un poco polémico, ojo, Al-Ándalus se asienta sobre las estructuras romanas. No nos olvidemos de eso, ¿eh? O sea, los musulmanes no irrumpen sobre una hoja en blanco. Si uno va a Andalucía, se da cuenta que el sustrato romano es potentísimo, superior al del norte. Yo vengo del norte, por ejemplo. Y superior al musulmán. Sí, sí, sí. Y de hecho, claro, digamos, la mayor eclosión musulmana de la historia es en el Andalus, que es donde se fusionan. Que es donde hay, claro, que es la Bética. No, el norte de África. Claro, efectivamente, que es la Bética, que hay una Córdoba previa, visigótica y anteriormente romana. En fin, uno si se fija solamente en la arquitectura, el acopio que hacen de muchos elementos previos, es decir, que no se parte de cero. Y lo que hay es una idealización, me parece a mí, enorme de Al-Ándalus, pero muy cuestionable. Y luego había instituciones, pues hombre, no sé hasta qué punto bueno, es que yo ahí no conozco muy bien ese terreno, el mundo woke ese del que tú has hablado. Yo no sé si la poligamia, los harenes, las favoritas, en fin, si todo eso encaja. Claro, exacto. Claro, ¿eso es un avance o no? ¿O es un retroceso? Claro, porque démonos cuenta de una cuestión fundamental. En el mundo cristiano, por supuesto que había rivalidades entre hijos de distintas madres. Claro, si un rey se casa con una mujer que fallece y luego se casa con otra y hay un niño intermedio interpuesto entre los otros, hay una pugna, ¿no? Pero, ¿qué decir de un harén, donde hay varias mujeres con varios hijos? Es decir, y a las pruebas me remito, ahí había unas pugnas enormes. Entonces, el mundo idealizado, pregunto a los doctores del wokismo, ¿el mundo idealizado del Andalus es asimilable incorporando también no solamente los reyes poetas estos que tantas esencias cultivaban y tantas fragancias, es también asimilable, ya digo, los eunucos, los esclavos, ir al norte a la Germania a por esclavos por parte de un judío, como yo trato ahí, tener una especie de factoría de eunucos en Lucena también, eso nos parece interesantísimo, ¿no? ¿Sabes qué? Es el problema de hacer caricaturas del pasado. Y el pasado tiene que analizarse con toda su crudeza y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, menos paraíso fue Al-Ándalus de lo que se nos quiere dar a entender. Es que con esto ahora que dices de la esclavitud, ¿no? Los estudios de la blanquitud o de la negritud, estos que vienen de Estados Unidos, que parece que solo los blancos hemos sido esclavos. No, claro, todo lo contrario. ves la historia de Europa. Es decir, la frase "no hay moros en la costa" bueno, viene por algo. Sí. Trata de blancas, ahora ya no se dice porque, claro, no vaya a ser que sepas de dónde viene el origen de la palabra. Y claro, era una constante, es decir, los moros venían a... No, la orden mercedaria se funda precisamente para rescatar cristianos que están en manos de musulmanes. Bueno, un caso clarísimo, Cervantes. Cautivo en Argel. O sea, quiero decir que más evidente no puede ser. Las costas españolas llenas de atalayas, que no eran miradores turísticos, era para ver si había moros que vinieran. Palabra moro que tampoco se podrá decir probablemente, ¿no? Este programa, aquí sí. Aquí se puede. Yo en el libro lo he puesto todas las veces que lo necesitaba, ¿no? Y bueno, el terror que infundían las incursiones de los piratas berberiscos, esa es la realidad. Lo demás, pues son cuentos y hay que abordarla, ya digo, con toda su crudeza y todo el realismo que merece un trabajo que quiera ser mínimamente serio. Algo que he echado en falta, lo digo porque ya que eres arquitecto, sé que mis padres siempre discutimos porque son más modernos que yo, es obviamente también la representación, ¿no? Las grandes obras de la arquitectura han sido religiosas o con motivos religiosos, sí. ¿no? Las grandes catedrales y tal. Lo digo también para esos que critican la religión, ¿no? La Alhambra, por ejemplo. Sí. Bueno, pues todo Córdoba, la mezquita catedral o la catedral mezquita de Córdoba. Como arquitecto, ¿crees que se puede recuperar o podemos volver a un tipo de construcciones así? Esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir fuera totalmente de guión y sé que te voy a pillar. Lo digo porque estos memes que pasan, ¿no? de la antigüedad, de cómo vestían los europeos, dependiendo del país, la arquitectura dependiendo del país, ahora la modernidad son todo torres
cristal, de O sea, vidrio, tú me metal. estás diciendo si hay alguna arquitectura vernácula que hubiera que mantener o algo así. No solo mantener, recuperar y de alguna manera también que sirva de inspiración, porque vuelvo también a esa deconstrucción de la civilización, ¿no? Se han quedado estos grandes edificios, incluso iglesias románicas, ¿no? Visigodas, que ves perdidas en las montañas, muy maltratadas, bueno, completamente casi destruidas, que son, bueno, son símbolos eternos de lo que éramos, ¿no? A ver, yo creo que, a ver si te entiendo lo que me estás preguntando, el patrimonio español es inmenso. Yo tenía un amigo que entre bromas decía, oye, casi los franceses nos hicieron un favor destruyendo cosas porque es que esto no hay quien lo mantenga. Bueno, eso es una broma un poco pesada, ¿no? Sí. Bastante pesada. Pero es verdad que la España esta que se llama vaciada va dejando, con la salida de la población o el fallecimiento de la población y el abandono, pues muchos monumentos impresionantes. Además, si eres arquitecto o te gusta la arquitectura, cada iglesia te va a encontrar, te va a dar un detallito y dices, qué maravilla, ¿no? Esta ventana, esta portada, este dintel, cualquier detallito. Y ahí se va perdiendo mucho, porque va unido, yo creo, al abandono del mundo rural. Pero tengo que decir también, y yo no soy un optimista antropológico como aquel presidente del gobierno que tuvimos, que también se hacen cosas muy bien, ¿eh? No digo que no, esto obviamente es un ataque un poco para chinchar. Quiero decir y además yo cuando estudié la carrera tenía una especie de guía de iglesias que hay que ver, y yo creo que ya la he completado, que en mi caso eran casi todas las prerrománicas y mozárabes, porque ahí hay unas joyas impresionantes, y ahí sí que hay una especie de mezcla entre elementos diversos que dan configuraciones verdaderamente preciosas, ¿no? San Cebrián de Mazote, por ejemplo, ¿no? Pues eso hay que ir a verlo. Te lo tiraba también por la relación hoy casi desaparecida, o digamos ese ideal conservador de la relación entre ética y estética. Ajá. ¿No? Una forma de construir, igual incluso con el arte pictórico, ¿no? Ya. Años de... Bueno, pues, la idea del hombre situado en el universo hace que, al saber que no somos nada, hace que haya esas obras arquitectónicas, pictóricas, bueno, no se han vuelto a hacer igual. No creo que, claro, perdón, de Warhol, no creo que Warhol sea recordado como pueda ser recordado la Catedral de León, mi madre es de León, ¿no? Claro. No, lo que ha habido ahí también en gran medida es, claro, el curso, digamos, de las artes, algunas, digamos que prácticamente se agotaron y ya no voy a decir que ya son ocurrencias del artista, pero sí que son, en muchos casos, del arte moderno, pues va ligado a un individualismo tan exacerbado, pues que impide la producción de esas obras en las cuales puedes extraer al artista y que la obra sea la que ella misma se defienda de algún modo. Eso es un poco... Ahora el problema es casi que hay que conocer casi las filias, fobias, traumas, desengaños amorosos y demás circunstancias del autor para empezar a decir, bueno, pues es que esta taza efectivamente la hizo en un periodo de crisis emocional, ¿no? Y ese es el problema, que lo que nos atrae probablemente de esas obras del pasado es que puedes, digamos, eliminar al artista y a sus propias circunstancias, ¿no? Yo que soy de Cuenca, pues el arco de Jamete es bello en sí mismo, y si no te falta saber quién fue Jamete. Exacto. El propio arco se defiende, ¿no? Yo creo que sí, que ahí en ese caso se ha producido cierta desviación hacia un mundo estrictamente individual y casi psicologista, ¿no? Del arte. Pero en arquitectura, en pintura, en todo, y ahora estamos en el terreno de la performance, de muchas cosas que además han llevado, que tienen luego una carga ideológica potentísima y que, bueno, que es difícil de objetivar, probablemente sea eso, ¿no? Nos va quedando poco tiempo, me gustaría hacer una relación entre la Inquisición aparte, porque yo creo que es quizá la leyenda más negra de todas. O sea, es terrible eso. Vamos a hacer un enlace entre estos dos, ¿no? Sí. La consumación de la reconquista de la península, del cierre territorial nuestro, luego da la salida al mundo, ¿no? Al nuevo mundo. La reconquista pasa a ser conquista, es decir, ¿no? Sí. El propio impulso nos hace ir allende los mares. Figuras como Hernán Cortés estaban destinadas a existir o son fruto de la casualidad, como dicen algunos. Bueno, figuras como Hernán Cortés, tienen sus singularidades individuales. El talento de Hernán Cortés para conocer a los hombres, para negociar, para salir de encrucijadas peligrosísimas, es suyo, no se lo podemos quitar. Pero es verdad que Hernán Cortés pertenece a esa especie de
de personas que en España, en la España porque Hernán Cortés nace en los últimos compases de la Reconquista, ¿no? Pues que ya no tiene nada que reconquistar aquí, pero que vive en gran medida de todo ese periodo, del cual tenían evidentemente conocimientos. ¿Él qué hace? Él se va al Nuevo Mundo, a la Nueva España. Que además es muy ilustrativo por qué le llama Nueva España, pues es trasladar las instituciones españolas al Nuevo Mundo. Lo hacen personas con un talento especial, con un arrojo innegable, pero él, cuando uno ve a Hernán Cortés, ve que muchas estructuras que se han mantenido en la Reconquista o que han funcionado, él las exporta allí, porque son las de su mundo, el mundo en el cual él nace y crece, y él, por ejemplo, pues quiere que haya encomiendas allí, que era una institución que ya había funcionado en la Reconquista. Él, por supuesto, tiene un celo enorme en cuanto a la evangelización de esos individuos que está encontrando allí. Él ve unas instituciones religiosas y antropológicas completamente incompatibles con las suyas, como las había también entre el mundo cristiano y el musulmán, porque aquí nos hemos quedado, yo siempre lo digo, nos hemos quedado en si este dulce lo hacían los musulmanes y nos gusta, pues no pasa nada. Ahora bien, claro, lo que es incompatible son las religiones. Es que son incompatibles, pueden cohabitar de una manera, pero siempre en una desigualdad enorme. Eso está claro. La figura de los dimníes, que era una especie de cristianos, pero marginados. Evidentemente vivían, pero ¿en qué condiciones? Por eso se produce esa continua fuga hacia el mundo cristiano. Pues Hernán Cortés, digamos que arrastra tras de sí mucho de ese mundo. De hecho, el mundo legal en el cual se mueve sería y se ha estudiado muy a fondo, ¿no? El de las partidas, cómo se puebla o cómo no se puebla un lugar. En fin, yo creo que Cortés viene de ese mundo. Evidentemente le da otra dimensión porque se vence al Imperio Mexica y, claro, pues gana para España pues todo un imperio de terreno, pero de almas, que es lo que hay esa leyenda que le dice a Carlos I. 300 hombres, sí, señor. Decías antes lo de Hollywood, ¿no? Siempre que leo libros de este tipo, y me ha pasado otra vez con la Reconquista, ahí si tuviéramos Hollywood nosotros, ¿no? Pues no lo tenemos. A ver si nos ve algún productor. Sí, porque parece que España se reduce, con perdón, a prostitutas, homosexuales y drogas. Sí. Y fracasados. Y fracasados, y degenerados, y gente... Sí, que se ha dejado la piel, pero España ha sido muy ingrata con ellos. Hay un exitoso escritor que siempre utiliza esos esquemas, ¿no? Del español, sí. Que es un tío estupendo, pero que, claro, España les maltrata, ¿no? Sí, nos equivocamos de Dios en Trento. Sí, nos equivocamos de Dios en Trento. Pero es verdad que creo que, hombre, no se trata evidentemente de hacer una leyenda rosa, ni un cuento para niños, pero, hombre, yo creo que se pueden hacer cosas con episodios de la Reconquista verdaderamente apasionantes. Con carácter completamente humanos, humanizados, ¿verdad? O sea, con los valores que hoy en día quieren promover, están también representados en algún momento. Y luego, si alguien quiere ya acción, pues yo qué sé, que hagan la batalla de las Navas, que eso es tremendo, con una buena carga ahí de caballos y tal. Con el turco. Yo creo que material hay de sobra, ¿no? Y es una pena que no se haga. Esperemos que alguien lo haga, a lo mejor. Ya sabemos por qué no se hace, no vaya a ser que, ¿no?, conectemos con lo que somos y... Bueno, es que los para proyectos... ya sabes que somos peligrosos, ¿no? Claro, España unida es peligrosa. Es que España, si nos vamos al pasado, está muy unida. Está muy unida. Es que España... es que cuando se toma Granada, en Barcelona, lo digo para los espectadores que nos vean, se hacen grandes fiestas en Barcelona, ¿eh? Claro, eso no lo puedes presentar hoy, porque se supone que un barcelonés no tiene nada en común con uno de Guadalajara, ¿sabes? Ni siquiera la sangre. Ni nada, no tiene nada que ver. Pues ya ahora presente, decías antes Gustavo Bueno, obviamente un must, ¿no?, un obligatorio. España se diluye en Europa. ¿Tenemos que mirar más a Bruselas o a América? Y cuando digo se diluye me refiero no solo políticamente. Sí. No podemos recordar esto porque esto es... Bueno, Orbán quiere proteger el cristianismo y es un islamófobo y un... Sí, no, Orbán quiere defender Como Hungría. empezamos a hablar, recordar esto, igual algunos, lo de matar judíos en Leo, que es beber vinos, algunos igual se llevan las manos a la cabeza. Yo creo que España tiene que mirar más a América, a Hispanoamérica. Sí, porque mira, desarrollo, porque volviendo a las tesis de Bueno, que yo suscribo, evidentemente, Europa siempre ha sido una lucha, él decía una biocenosis, pues es un mundo donde unos se enfrentan a otros, pero es que se ve constantemente. O sea, la Unión Europea pues es aparentemente un club con muchos miembros, bueno, eso es otra, ¿no? Con muchos miembros, pero unos son más miembros que otros, por decirlo así claramente, ¿no? Y luego Europa está rota por el protestantismo frente al catolicismo,
Y pues también rota, yo creo que este mundial nos está dando muchas pistas, o nos está colocando ante el espejo, pues rota ante una serie de colectivos que ni se han integrado ni se quieren integrar. Ni se quieren integrar. Lo que estamos viendo en las celebraciones es mucho más que unos forofos celebrando la victoria de su equipo, ¿no? Es la certeza de que no se han roto esos vínculos familiares que además son nacionales, además son religiosos. E históricos. E históricos. Que ellos sí todavía se acuerdan de lo que era la... Y voy más lejos. España ahora mismo tiene las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por cierto, fruto de la Reconquista, amenazadas y en muchos mapas marroquíes están ya coloreadas con los colores marroquíes. Cuando estuvimos allí no consideraban Ceuta y Melilla como territorio español, ¿no? Un continuo. Claro, efectivamente, además estuvimos juntos. ¿Qué ocurre? Pues que ellos apelan a que en un pasado fue de ellos y ahora hay que reconquistarlo, más o menos, ¿no? Sería una especie de vuelta del revés de lo que estamos haciendo hoy. Y yo recientemente decía lo siguiente: si ese es el argumento, es decir, si los marroquíes actuales son herederos de los almorávides o de los almohades, pues con la misma legitimación tienen para ellos exigir Ceuta, la devolución, entre comillas, como Toledo, que cada uno extraiga sus conclusiones, las mismas. Por eso digo que la historia se hace en el presente, y creo que es evidente, ¿no? Entonces, esos son cuestiones que hay que tomarse muy en serio. Si quiere uno seguir viviendo como vivimos ahora, si uno se quiere diluir, como tú dices, en Europa o en un Real Andalus o lo que sea, pues bueno, ya es cuestión de cada uno. Yo no estoy por la labor, la verdad. No, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros al menos tendremos más ventajas. Primero, como cristianos pagamos un impuesto y más o menos podemos vivir. Segundo, somos hombres. Sí. Que eso piensen también algunos. Hablabas de Europa, bueno, hablamos de Europa. Siempre me gusta hacer la broma que la verdadera Unión Europea era la de Felipe II, Carlos I, ¿no? Un solo señor natural, una sola fe. Es una forma de con ser una Europa. Pluralidad, digamos, esa Europa de naciones, que realmente eran naciones culturales bajo un imperio, ¿no? Que no eran naciones políticas. Es que la idea de imperio es necesario manejarla. Sí. Ha salido muy poquito en las plataformas de, ¿cómo era? La dialéctica de imperios, la dialéctica de estados y la dialéctica de clases, ¿no? Sí, es son varias. Esas ¿Has hecho los deberes? Sí, está hecho los deberes totalmente. No, hombre, es que yo creo que la historia universal, y España pertenece a la historia universal, no estas microhistorias locales, que van en una parte, que no explican nada, por otra parte. España pertenece a la historia universal por su condición imperial. Y era un imperio que tenía, como es sabido, su mundo nuevo, que así se llamaba, pero también su fuerza en Europa. Ya sabemos perfectamente la presencia en Italia, la presencia en el Mediterráneo, la presencia en los Países Bajos y en toda aquella zona. Claro, España es un actor fundamental en la configuración de España. ¿Pero por qué? Por eso, porque tiene una ambición en su momento expansiva. De hecho, además, y en el libro también lo he puesto, pues hay unas incursiones en su momento en Inglaterra, ¿no? Por parte de los reyes españoles. Es decir, España fue eso. ¿Dónde está Europa ahí en esa ecuación? Pues en muy pocos sitios. La verdad es que Europa nunca ha tenido una unidad. Nunca. Siempre ha sido una constante historia de guerras. Entelequia, ¿no? Algo deseado, pues ¿no? Hablamos la Europa de Hitler. Sí, pero fíjate lo que acabas de decir. Claro, proyectos europeos hay muchos, por eso decía que hay muchos proyectos europeos. Claro, son imperiales todos. El proyecto soviético era un proyecto, el proyecto nazi era un proyecto. Por cierto, el proyecto nazi, si uno se fija en el mapa que habían trazado, se asemeja mucho con algunas de las estructuras que se impulsan desde los nacionalismos fragmentarios españoles. La idea de países catalanes y todo eso está más o menos prefigurada ahí, eso para que extraiga cada uno sus conclusiones, los estados de cultura. Y desde Bruselas. Claro. Más con el sello de la Unión Europea. Claro, efectivamente. Y luego hay otro tipo de imperialismos, pues como el que se intentó llevar a cabo durante la Guerra Fría por parte de Estados Unidos, que tiene mucho de intereses económicos y todo eso, pero también, que se nos ha escapado un poco la cosa antes, de implantación de modos de vida, de vocabulario y todo eso, es una especie de imperialismo cultural que es evidente, ¿no? Cuba, Hispania, ¿no? Pues hombre, de momento lo que nos interesa es seguir yendo, ¿no? Pues Iván Vélez, se nos acaba el tiempo. Enhorabuena nuevamente por no solo este libro, esta trilogía, con la esfera de los libros.
creo que es necesario hoy en día, como otras tantas cosas, para saber quiénes fuimos, por lo tanto saber quiénes somos y saber a dónde podemos llegar, que eso creo que es importante, y más con el trabajo que haces, no solo escribiendo, sino también a través de otros grupos. Eres casi un hombre renacentista, ¿no? Eres arquitecto, escritor. Vamos haciendo lo que podemos. Que no es poco. Muchísimas gracias, Iván. Javier, muchas gracias. Hasta pronto. La otra. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Espero que hayan aprendido, que ese es el objetivo de estos programas, que hayan disfrutado también. Y ahí recuerden, Iván Vélez, Reconquista, Conquista de México y Torquemada, el último gran inquisidor. ¿Último gran inquisidor? El gran. El gran inquisidor. Bueno, el último quizá no, pero bueno. El más negro. Veremos qué pasa. Bueno, gracias y hasta la próxima. Vamos con